Bienvenidos a la nueva serie de videos y podcast de Spa. Hoy estamos con Renata Soto y Eunice Arias. Bienvenidas, niñas, estamos aquí para poder hablar sobre un tema bien bonito, bien chivo, porque es un tema que realmente a todas nos cuesta quizás un poco poder definir, pero que vivimos en el día a día con este concepto, luchando realmente por tratar de comprenderlo y por lo tanto poder vivirlo. Así que, bueno, vamos a hablar acerca de la piedad. No sé a quién de las dos le gustaría poder comenzar hablando y explicando un poco acerca de este tema. Dale. Bueno, la piedad, podríamos decirte que, bíblicamente, ¿verdad? Que la piedad es un corazón que ama a Dios, lo teme, y como lo ama, cuando uno ama a alguien, uno lo desea conocer y saber cómo agradarlo, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a la persona a querer conocerlo más, profundizar más en la palabra de Dios y querer agradarlo. Y por ello, esa persona es transformada y tiene actos de amor, de misericordia, de justicia, de compasión. Y eso, no sé, algo más que quiera agregar. Capaz, yo como retrocediendo un poquito, creo que es importante primero definir que la palabra piedad, como decía Ale, es difícil de entender. Y creo que en el mundo muchas veces la basamos en acciones, mas no entendemos de dónde provienen estas acciones. O sea, ya conociendo al Señor, y como decía Evo, podemos entender de dónde viene la piedad. Pero cuando alguien define una mujer piadosa, directamente se basa en acciones de amor por alguien, de compasión por alguien. Entonces, creo que hay como dos conceptos diferentes que creo que al finalizar este podcast, pues vamos a entender de dónde viene o qué nos lleva a nosotros a tratar de ser mujeres piadosas. Porque creo que es algo de todos los días, no podemos decir, ay, la Ale es piadosa. No, es una lucha constante nosotros que conocemos de dónde proviene. Entonces, como decía Evo, creo que ya conociendo al Señor y siendo transformados por la presencia del Señor en nuestras vidas, podemos decir que es un temor a Dios. O sea, ese temor que nos lleva a una obediencia. Entonces, podemos definir para que la gente entienda un poquito como, ay, entonces, ¿qué es piedad? Yo dijera obediencia. O sea, ser una mujer obediente a Dios. Ok, sí, pero es una obediencia que también no es como premeditada, ¿verdad? Porque a veces yo podría decir, voy a ser piadosa, voy a ser piadosa, voy a ser piadosa, y uno se va mentalizando o voy a hacer actos de misericordia. Hoy me propongo hacer actos de misericordia y bondad. Entonces, pero después, de repente, fallas, o sea, simplemente se da. Esos actos surgen con naturalidad, pero ¿por qué? Porque en la medida, como vuelvo a la parte de que conoces a esa persona, cuando estás más cerca de Dios, sus cualidades se reflejan en ti. Entonces no lo haces como premeditadamente, sino que ya es naturalmente. Pasas tiempo con una persona, de repente ves uno, paso tiempo con ella y me parezco. Sí. Algo así siento. Miren, es súper interesante porque justo como ustedes lo decían, el concepto piedad no se puede definir con una palabra, sino que es como un conjunto de cualidades, características, y eso es como lo primero que se nos viene a la mente. Pero entender el concepto de piedad como algo intangible a nosotras, es mucho más fácil para nosotras listar una lista de características y de cualidades de la mujer piadosa a realmente comprender qué es la piedad delante de los ojos de Dios. Y es realmente que hoy no nos podemos ir de esta reflexión que estamos escuchando sin realmente comprender que es algo interno, que la piedad proviene, que es un asunto que está relacionado al yo interno, eso que pasa con la Ale en la oscuridad, cuando nadie la mira, cuando no está rodeada de personas que la conocen. La piedad está esa esencia mía que realmente es algo que surge de momento natural, se pudiera decir. Pero lo primero que pensamos es en características, en cualidades, porque obviamente la cultura y sobre todo el contexto, ¿verdad?, de nosotros que estamos en la iglesia, la religiosidad nos pone cierto tipo de estándar
a las mujeres piadosas para poder vernos de cierta manera. Y estamos enfocados en las acciones que vemos y no en quiénes somos realmente. Entonces me encantó, Eu, porque entonces podemos decir que la piedad es aquella devoción por Dios, aquella vida entregada a Dios que ya no vive para sí, sino que es una actitud correcta primero, una actitud correcta que se vive primero hacia Dios antes que hacia los demás. Y creo que eso es bien importante que lo podamos hoy dejar bien definido, porque así vamos a dejar de ese concepto de mujer piadosa que solamente se mira de tal manera, ¿verdad? Y la mujer piadosa que tú puedes proyectar, Rena, va a ser diferente a la mujer piadosa que va a proyectar la Eu o la que voy a proyectar yo, porque vivimos en contextos diferentes, etapas diferentes, y entonces no podemos ser la misma mujer, no podemos tener el mismo perfil. Pero obviamente ahí es donde vamos a empezar a entrar y podemos empezar a discutir más. ¿Cómo luce entonces una mujer piadosa? Podemos ir abordando, ¿verdad? Porque sé que esta enumeración de características que formulan una idea de la mujer piadosa cambia en los diferentes contextos en que estamos viviendo cada una de nosotras. Yo como mamá, tú como trabajadora, como amiga, tú como nueva esposa. Entonces, no sé, podemos ir abordando eso, cómo realmente son las expectativas, ¿verdad?, que se puede tener en la sociedad y cómo realmente entonces luce para ustedes una mujer piadosa. Pero entonces creo que también ahí es como, o sea, estamos diciendo de lo que vemos y como tú decís, luce, pero al final es más profundo que eso. O sea, es muy difícil poder decir, ella es piadosa o esa mujer es piadosa, porque es algo interno, como tú decís, es la disposición de nuestro corazón, y eso es algo que es bien personal con el Señor. Entonces, la disposición del corazón es algo que normalmente solo Él lo ve, no es algo que puede ser tan visible, más sin embargo, como decía Eu, al conocerlo nosotros estamos reflejando el carácter de Dios. Entonces, claro, ahí sí lo vemos. Entonces, capaz no es buscar a alguien que tiene como... Al final, como decía Eu, las acciones se van a ver porque nosotros somos reflejo de lo que tenemos adentro. Entonces, vamos a tener esas acciones de bondad, de amor. Pero más allá de eso viene como, vuelvo a repetir, la importancia de la obediencia, de a qué obedecemos. Entonces la misma palabra nos dice, o sea, son sus mandatos, es su palabra. Claro. Y al obedecer la palabra, que es algo que cuesta un montón, nosotros hacemos reflejo de eso. Entonces creo que la disposición del corazón es algo que tenemos que buscar tener para mostrar esa devoción, como tú decías, Ale, y ese respeto al Señor, y de amarlo y de querer pues seguirlo, y al final, bueno, ser mujer piadosa es algo que nosotros buscamos ser en nuestro día a día, más sin embargo no es algo que ya somos, es algo que el Señor va transformando en nosotros. Sí, y Ale decía algo, ¿verdad? Que no se trata de factores externos, ¿verdad? Porque cómo luce, o sea, yo cuando vine acá les dije, niñas, me veo piadosa, ¿verdad? Y se ve. Y me dieron un ok, pero no se trata, o sea, si ando ropa blanca, si ando bien planchada o algo por el estilo, o sea, esto no es piedad, o sea, me la quito y mi forma de vestir no indica que yo sea piadosa o cómo me vea ante los demás, en realidad. Es lo que está en el corazón. Claro. Es lo que está en el corazón, porque de ahí mana la vida. Y también de la abundancia de la boca, ¿verdad? O sea, lo que yo hablo también dice mucho, mis acciones dicen mucho de lo que hay adentro, ¿verdad? Yo le decía justo a una amiga esta semana, ni el vestido más largo puede cubrir un corazón lleno de lujuria. Porque muchas veces podemos nosotras tratar de mostrarnos de cierta manera, pero como dijimos ahorita, entonces el tema de la piedad no se trata de cómo me veo, sino de quién soy yo. Totalmente. Entonces, y miren, es bien yuca, porque yo estaba pensando ahorita que estaba estudiando acerca de este tema, en las religiones, miren, pareciera que hay mujeres en otras religiones mucho más piadosas que en las cristianas. De verdad, con una conducta intachable al momento en cómo se miran, pero realmente no define quién soy yo
al momento en cómo me veo, sino realmente si conozco al Señor, como tú misma decías, porque puedo verme de tal manera y mi corazón estar muy lejos del Señor. Entonces la piedad, en esa devoción que podemos ver, en ese amor, en esa reverencia de amor interno, realmente podemos ver, no sé, yo les preguntaba sobre cómo entonces se ve una mujer piadosa, porque por ejemplo como esposa, ¿cómo puede ser, cómo puedo verme yo como mujer piadosa? Y algo que por lo menos he aprendido estos últimos días, en mi etapa de esposa, en este momento, les puedo decir que uno de los actos de amor más grande que yo puedo hacer por mi esposo no es una acción como tal, que la Ale sea aquí, sea allá, y ese perfil, ¿verdad? Que normalmente nos encanta, 31. La mujer de Proverbios 31 y esa esposa, sí. No, realmente ese perfil de esposa, hay muchas cosas que yo puedo sumarle a esa lista, pero ¿cuál entonces es el acto de amor más grande que yo puedo hacer por mi esposo? Es buscar mi propia santidad. Porque el momento en que yo busco mi propia santidad, yo soy capaz de poder tener una lista o un perfil que va a agradar a Dios y por lo tanto va a agradar a mi esposo. Entonces creo que ahí vamos nosotros poniendo un poco más en práctica cómo poder ser una mujer piadosa en el contexto que estoy actualmente. Sin tener que enfocarme en tratar de llenar un perfil que obviamente va a ser muy difícil poder cumplirlo. ¿Que lo voy a poder hacer? Posiblemente algunas veces sí, pero no va a ser algo sostenible, no va a ser siempre va a salir la esencia de nosotros en algún momento, y sobre todo con mi esposo, que no voy a tratar de fingir todo el tiempo, siempre se va a poder mostrar lo que hay dentro de mí. Pero si dentro de mí no están en mi mente ciertas características, sino que está el anhelo por realmente santificarme cada día delante de mi esposo, lo que va a salir es eso. Entonces ahí es cuando podemos hacerlo vida, cuando la piedad puede venir a nosotros a tomar sentido en nuestros contextos. Entonces, ¿cómo luce? Y ahí voy a meterme un poquito porque tú decías del contexto, y creo que eso es súper importante. Bueno, actualmente yo estoy sirviendo en un ministerio en las playas que se llama Christian Surfer, y el contexto, como ustedes conocen, el contexto de la playa, ahí, bueno, la vida nocturna, empecemos también con las mujeres que andan con bikinis, hay un montón de gente extranjera, entonces también es un contexto de cómo voy a llegar yo y si me quiero ver como piadosa con un vestido largo, se te adapta a un contexto, porque nosotras sabemos que va más allá de cómo yo luzco, sino como decía Ale, de qué es lo que yo estoy buscando en mi corazón, qué es lo que yo estoy anhelando, y eso es lo que yo tengo que transmitirle a todas estas niñas, porque nosotros trabajamos con niñas como entre 13 y 17 años, que es la juventud, que todas pasamos por eso, pero la juventud y de querer llamar la atención con los bichos y de querer parecer una niña buena, pero va más allá de lo que yo veo, y creo que eso es como lo importante de lo que traemos hoy a la mesa, es de que podamos entender qué es lo que busco yo, y al conocer a Dios, pues yo voy a buscar, como dice Ale, esa santidad y ese temor de Dios. Y también Ale mencionaba el proverbio, y yo ayer lo estaba leyendo porque la verdad es que, bueno, mujer, proverbio, ¿qué queremos ser? Proverbios 31, ¿verdad? Pero al final de todo, de que dice todas las actitudes y todo, al final dice, la mujer virtuosa es la mujer que le teme a Dios. Exacto. Entonces, después de todo lo que te dice, que más o menos te da una guía, que es una guía muy buena porque tenemos, pero al final te dice, o sea, lo más importante es temerle a Dios, y temerle a Dios, para no hablar así tan religiosamente, es ser obediente, lo que Él nos dice que está correcto y lo que no está correcto, y buscar esa obediencia y tratar de mantenerla, que cuesta. Eso va a mostrar la disposición de mi corazón. Entonces, el contexto, como tú decías, Ale, dice mucho, mas uno tiene que al final, en el contexto que estamos, reflejar siempre eso. O sea, siempre que es algo de afuera y algo buscando al Señor, buscando honrarlo a Él, en donde sea que nos encontremos. El temor a Dios, ¿verdad? O sea, la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y a veces, o sea, quizás hemos citado el Proverbio 31 y citamos la lista, ¿verdad? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, fallé y no lo hice. Todas fallamos. Entonces, ¿quién la hallará? Pero nadie la halló. Pero, o sea, tratando de hacer ese esfuerzo
de querer hacer, fallamos, nos damos cuenta, pero esa mujer es posible. O sea, cuando tampoco fallamos en el decir, no lo voy a hacer, no puedo ser una mujer como la de Proverbios 31, porque entonces estamos dándole poco valor al poder del Espíritu Santo en nosotros. Exacto. Entonces, eso es clave, eso es clave que hoy podemos entender en esta conversación, y es que sin el Espíritu Santo es imposible que nosotros podamos producir cualquier tipo de característica, cualquier tipo de reflejo y de piedad en nosotros. Sí, porque Él es el que transforma. Claro. O sea, Él es el que nos va a cambiar y nos va a mover a... Incluso eso es lo que el Señor nos mueve a hacer, que no sea algo que podamos hacer en nuestras propias fuerzas. Realmente la ley por eso fue dada, por eso los mandamientos del Señor. ¿Para qué? Para que cuando realmente viéramos que somos totalmente incapaces de poder hacer una sola cosa buena, podamos ir y buscar a aquel que sí tiene ese poder para poder transformar nuestras vidas. Pero entonces, ¿qué hacemos con todas estas características de Proverbios 31? Y no solo Proverbios 31, la lista siempre tiene la Biblia tiene una lista insaciable de características, de cualidades que la mujer debe tener. Incluso en Tito las encontramos, en 2 de Timoteo, en Proverbios 31 como tal. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa lista de cosas? ¿O qué pasa con esta lista de cosas que obviamente son un requisito para nosotras como mujeres? Realmente es algo que nosotros podamos obviar por cuanto es algo que no es de características, o cómo lo podemos ver o cómo lo podemos abordar. La Biblia dice, a la virtud añadir piedad, o sea, ir añadiendo a cada virtud otra virtud, ¿verdad? O sea, pero primero pedírsela a Dios. Porque sin Dios, ya lo hemos hablado, no podemos. O sea, nosotros por nuestras propias fuerzas no vamos a poder ser transformadas o cambiar ciertas actitudes que son malas. Claro. Sino que solo con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces vengo yo y le digo, Dios, ayúdame. Entonces necesito ser más piadosa, necesito ser más compasiva con las personas, más misericordiosa, o sea, más lenta para juzgar. Ir a la fuente. Le pido a Dios, Señor, ya no quiero abrir mi boca para juzgar a mi hermana, a mi hermano. Entonces comienzo a trabajar esa área y comienzo a pedirle a Dios y de repente sucede. Y ni siquiera nosotros nos entendemos, ni siquiera nosotros nos reconocemos como tal. Ajá. Entonces pasa y de repente te ves y decís, Dios, y ahí reconoces que quien hizo el cambio en ti no fuiste tú. Exacto. Porque tú lo intentaste por tu propia fuerza y no pudiste, sino que fue el Espíritu Santo el que te transformó. Y entonces venís, y gloria a Dios por eso, y de ahí venís y identificás otra área de mejora y decís, añadir. Vas añadiendo y tu vida va siendo transformada. Eso no quiere, la vida es un sinfín porque no termina, porque media vez me encanta. O sea, nunca para. Y yo no sé si te has dado cuenta, porque yo hasta ahorita estaba entendiendo por qué Pablo dice ejercítense en la piedad. Claro, es un ejercicio donde nosotros, ¿cuál ejercicio? Incluso lo compara con el ejercicio que nada aprovecha, el ejercicio físico que nada aprovecha, y dice que tiene una bendición tanto para el presente en esta vida, de este lado del cielo, como para el futuro. Y dice, ejercítate en la piedad, y entendemos que es un ejercicio diario de poder vernos nuestra condición de pecado y la necesidad que tenemos todos los días de estar a los pies del Señor, de estar de rodillas del Señor, buscando esa misericordia diaria, con ese tipo de pobreza de espíritu, para que realmente podamos comprender que el que lleva la gloria de cada uno de nuestros actos es el Señor. Miren, niñas, un día que el Señor no estuviera con nosotras, ¿qué haríamos? Realmente, ¿cómo nos pudiéramos sentir sin que el Señor nos sostenga cada día? Creo que fuéramos incapaces de poder producir cualquier acto bueno en nosotras. Entonces eso es, me encanta, Evo, porque entonces realmente la mujer piadosa debe estar sometida tanto en sus emociones como en su forma de ser, guiada totalmente por el Espíritu Santo de Dios, porque sin Él es imposible que nosotros podamos ser un reflejo externo en el contexto que vivamos de una mujer piadosa que es realmente
aquella que teme a Dios, y por lo tanto, como dice la reina, el temor a Dios que nos lleva a obedecerle a Él cada día. Entonces, yo no sé si ustedes nos pudieran compartir cuáles han sido de las mayores luchas que han experimentado en cuanto a la piedad. Porque en lo personal, por ejemplo, también es como encontrarnos todos los días con esa realidad. Y lo duro de esto es que, miren, la vida es tan cotidiana que muchas veces llegamos a encontrarnos con realidades donde hoy estuvimos con todo, hoy estuvimos pilas, entendimos, hoy buscamos al Señor, vimos la gloria del Señor en nuestras vidas obrar, pero la vida es tan diaria que ya luego nos encontramos con luchas donde decimos, Señor, ¿por qué soy así, verdad? Y nos miramos en el espejo como el meme, ¿por qué eres así? Entonces no sé qué luchas realmente han podido experimentar ustedes acerca de con respecto a este tema, que nos pudieran compartir. Bueno, mira, luchas creo que son constantes y todo, pero quisiera como contar un poco, porque yo pensaba, antes de conocer al Señor, que era una mujer súper piadosa, porque siempre hacía acciones para el prójimo y de amor desde chiquita. Primero, porque pensaba que yo era así, súper guau, y segundo, porque pensaba que venía de mí. Entonces, sí quiero contar eso porque muchas veces nos va a pasar a muchas mujeres que vamos a estar confundidas como yo fui, o sea, como yo estaba, de que yo decía, no, yo soy buena, y cuando la gente me preguntaba, yo te podía decir, capaz no usaba la palabra, soy piadosa, porque no, es mucho, pero decía, soy buena. Entonces, ¿qué pasó cuando conocí al Señor? Cuando en serio tuve un encuentro con el Señor y el Espíritu Santo, Él vino a mí, primero pues me sentí bien basura, porque me di cuenta que no era yo, que no había nada bueno en mí, que yo era una gran pecadora, y que todas esas acciones que en un momento yo hice de amor por el prójimo era algo que el Señor ponía en mí. Entonces, poco a poco fui entendiendo, porque el Espíritu hace su obra, pero también nosotros, parte de la obediencia es conocer la palabra, porque claro. ¿Qué vamos a ser obedientes? No decir, no, yo soy obediente, ¿a qué? O sea, vos sabías que como hija, ¿qué tenés que ser? Como esposa, ¿qué es lo que te dice la palabra que tú debes de ser? O sea, ¿cuál es la guía que te da? Porque si no la han abierto, la invito, dice todo, o sea, todo, cualquier contexto, cualquier situación está acá, como tenemos que tratar de ser, porque obviamente nos cuesta un montón. Entonces, fue más como, o sea, han sido luchas constantes, y creo que algo que es diario, claro. Es un rendirse al Señor diariamente, es honrarlo a Él en todo, no solo en las cosas que se ven, como tú decías al principio, sino en nuestros momentos solas, porque al final eso es lo que vamos a reflejar con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestras amigas. O sea, no podemos... Va a llegar hasta un punto que hasta ahí podemos engañar a la gente. Ya, si uno está mal internamente, hasta ahí va a estar. Claro. O sea, no te puedes llevar la vida y no reflejando lo que está dentro. Entonces creo que es una lucha constante, es algo que todas tenemos que buscar hacer en un momento con el Señor, de autoevaluarnos, de Señor, como decía Evo, ¿qué área me falta? Y me encantó eso que decía Evo, de ir sumando, porque así es la vida con el Señor. Vamos desaprendiendo, aprendiendo, creciendo, va caminando y volviendo a retroceder, porque no crean que no retrocedamos, retrocedemos y volvemos a caminar y volvemos. Entonces es la constancia, y la palabra que tú me encantó que dijiste, que vamos como agregando y siempre hay un área que tenemos que entregarse al Señor. Me encanta eso, Rena, porque realmente entonces lo que tú nos estás diciendo es que necesitamos también ser intencionales. ¿En qué sentido? Esa es la palabra favorita que la Ale nos cuenta. No podía faltar, no podía faltar esa palabra. No podía faltar en este podcast. Sí, no, Rena, y lo que pasa es que de verdad, porque me llamó mucho la atención, porque estábamos hablando, por ejemplo, del vestuario. Y vamos a enfocarnos en un ejemplo ahorita, por ejemplo, que es como lo más que siempre se tiene una mujer piadosa, cómo se mira, obviamente cómo te vestís es lo primero que la gente mira, ¿verdad? Y entonces, como tú decías, se convierte en una lucha diaria, incluso no solamente para personas que no conocen al Señor, sino para nosotras mismas. Algo que a mí, yo lo tengo bien definido es, cuando yo dudo, cuando ya dudé, ya realmente hay algo en mí, ya hay algo, e inmediatamente digo, no vaya a ser, quiero ser obediente al Señor y quiero honrarlo a Él, antes que obviamente poner las miradas en mí,
¿verdad? Porque eso es así, es el pecado de la modestia, que dice, véanme a mí y no vean a Dios. Entonces ahí, eso es una lucha constante, lucho con eso todos los días, de poder decir, ok, ¿esto es para que me vean a mí o esto es para que vean al Señor? Y creo que esa pregunta nos puede guardar mucho al momento en que vamos a vestirnos. Todos los días nos vestimos, todos los días queremos ponernos a la moda, todos los días queremos estar, vernos diferentes y quizás no usamos la misma ropa, y por eso que va a ser una lucha constante. Entonces eso creo que nos puede ayudar mucho al momento de decir, ok, no me define mi vestuario, pero sí realmente refleja lo que hay dentro de mí. Entonces, la mujer piadosa no es realmente la que se viste solamente de una manera decorosa, sino que es la que también en su corazón, en lo interno de ella, tiene esa actitud o esa virtud de decoro, y que obviamente lo refleja a los demás. Y eso, Ale, ahorita que tú estabas diciendo eso, pues se me vino porque creo que muchas veces queremos, y sobre todo en los contextos de capaz de estar en un ministerio o en la iglesia, de que nos da el temor de enseñar cómo estamos, cómo está nuestro corazón, sí, de venir, y que el Señor lo conoce, pero en serio venir y decirle a una amiga, así de mala soy, y se me vino esto a mi mente. Claro. Entonces, como romper eso, ese paradigma, sí, y venir, porque para eso están, sí, o sea, para eso es este caminar, es para que podamos reconocer que lo necesitamos y que sin él pues somos lo más basura que hay. Entonces también invitar a las mujeres que rompamos ese paradigma de no tenés que aparentar nada, ni con tu amiga, ni con tu familia, ni tu esposo, sino que se vea ese perseverar y que te está costando, porque así es. Y de repente tu amiga te dice, pues a mí también me está costando. O sea, solo sí, faltaba que vos me dijeras cuando yo, ¿sabes qué? Estaba en la misma línea. Yo también, claro, estoy luchando con algo. Entonces, y ahí es donde nos ayudamos, ¿verdad? Ok, yo te ayudo en esto y vos ayúdame en esto, y nos estamos, porque lo bueno de confesarse unos a otros, porque no es como para, le voy a decir, para desahogarme, ¿verdad? No es con ese sentido, sino que es con el sentido de crecer y crecer juntas, ¿verdad? Claro. Te cuento, y de esa forma, Ale, te cuento eso. Entonces Ale, una semana después me está preguntando, ¿cómo vas con eso que me contaste? ¿Hiciste lo que te recomendé? O sea, no solamente un desahogo, sino que es un ayudarnos a crecer, ¿verdad? Sí, y a veces incluso sin la secuencia. Fíjate que simplemente lo contaste y sentís un suspiro que de verdad ya te liberó, ya salió esa carga de quiero verme de esa manera, y empezar realmente con la actitud correcta. Hay algo bien importante, y es que la piedad surge únicamente en nosotras cuando estamos de rodillas delante de Dios. No es cuando estamos siendo las mujeres perfectas, sino realmente cuando estamos delante del Señor, reconociendo tanta necesidad que tenemos de Él, reconociendo quiénes somos nosotras, y por lo tanto ahí es cuando el Señor se glorifica. Y ahí está la oportunidad perfecta para que el Señor se glorifique en la vida de las demás personas. Me encanta eso, y no sé si para poder ir concluyendo podamos ir dando las conclusiones que nosotros ya podemos dejar, que podamos compartir con las demás y que no podemos perder de vista acerca del tema de la piedad. Alguien me dijo una vez que yo estaba frustrada porque no cambiaba ciertas áreas, ¿verdad? Así como que entonces me dijo esas palabras que me ayudaron, que son versos. El que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar. Amén. O sea, ese es el detalle. Amén. Entonces no hay que cansarnos de estar delante de Dios pidiéndole y pidiéndole al Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos transforme y siendo guiadas por Él, ¿verdad? Porque Él nos da, o sea, Él no solo nos dice, no es alguien que te contrata y te dice, váyase, sino que es alguien que te acompaña en el camino y te ayuda a crecer, ¿verdad? Y te va enseñando el Espíritu Santo, como dice Ale, o sea, uno mismo, la conciencia misma le dice a uno qué está mal y qué está bien. Entonces, si Dios a través de su Espíritu Santo te dice, esa actitud no estuvo bien, entonces vienes tú y haces, y ves y dices, Señor, perdóname. Y procuras ya no hacerlo. Y ves la forma en cómo cambias esa acción, ¿verdad? No solo oras
obviamente cuando orás le pedís a Dios y Dios toma en serio la oración que le haces. Si querés cambiar algo y vos se lo pedís a Dios, pues Él viene y busca la forma a través del Espíritu Santo, a través de una persona, diferentes cosas, ¿verdad? Pero eso, Él va transformando nuestras vidas, no nos cansemos y creo que eso sería, ¿no? Wow, qué bonito, porque realmente lo que entonces decimos es no estamos solas. No estamos solas en medio de este camino y qué bonito, la piedad no es un tema de uy, quiero huirle y ay, tengo que aparentar esto, ¿verdad? Sino entonces la piedad, como tú nos lo decís, es aquel tema bonito de relación con Dios, que estamos tan apegadas al Señor, que estamos dependiendo tanto del Señor, que ya luego viene a ser una consecuencia natural espiritualmente, ¿verdad? Y por medio del Espíritu Santo en nosotras. Sí, totalmente, creo que si nos queremos ir con algo, yo diría, siempre es bueno evaluar la disposición de nuestro corazón. Si actualmente nos encontramos apartadas o muchas veces que no entendemos o no sabemos qué hacer, pues este es el momento de, como decía Ale, volver al Señor, de conocerlo, porque si queremos obedecer, tenemos que conocerlo a Él, y al conocerlo, pues vamos a ver el Dios que tenemos y va a ser alguien que, como decía Evo, va a transformar nuestro interior al conocerlo más, al entregarnos más a Él, al depender más de Él, al tener temor de Él, o sea, todas esas cosas, y van a dar, como decía Ale, una consecuencia genuina en un cambio y una transformación en nosotros, que es algo que el Espíritu Santo va a hacer al nosotros buscar más de Él. Me encanta. Bueno, y entonces acá terminamos este tema. Huyamos de la falsa piedad, de esa falsa piedad que únicamente es aparente y visible para otros. Y busquemos la piedad realmente que proviene de un corazón, de un carácter de nosotros que está realmente en búsqueda del Señor todo el tiempo, y yo sé que el Señor se va a glorificar en medio de eso. Así que muchas gracias, niñas, por este tema. Gracias a todas las oyentes que estuvieron con nosotros en esta primera serie de videos y podcast de SPA.